los tiempos antes del diluvio, la gente vivía muchos años. Ahora, en medio de una generación maligna, depravada, vivió Enoc. Enoc, como ya vimos, versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En medio de esta generación, en medio de todos estos siglos, porque son muchos, pero muchos años, vive Enoc. Y Enoc, pero no vivió una vida depravada, sino vivió una vida santa, una vida limpia, una vida consagrada, una vida que agradaba a Dios. Entonces, hermanos, si en el pasado gente ha vivido esa clase de vida, podemos nosotros también en esta época depravada, mala, perversa, vivir una vida santa, limpia, pura, que agrade al Señor. Sí, sí se puede. Y todos los cristianos dijeron amén. Así es. Ahora, la Biblia nos dice que Enoc fue el primer predicador. ¿A qué iglesia ha venido Enoc y a qué colegio ha venido que se rendió a predicar? Fue el primer predicador. Y una vez más, estaba la gente totalmente depravada, y por siglos y siglos. Ahora, pero la razón que Noé tuvo esa vida fue porque caminó con Dios. La Biblia nos dice que caminó con Dios después que engendró a Matusalén, su primogénito. Y probablemente su grande fe que ya tenía, ¿verdad? Pero ahora tenía a su primogénito y se dio cuenta de la gran responsabilidad que era un hijo. Es una gran responsabilidad, un hijo. Ahora, ¿cómo lo crió, verdad? Él agarró bien en serio y caminó con Dios para poder influenciar a su hijo Matusalén. Ahora, hay algo muy interesante ahí, pero no voy en todos los detalles. Pero dice que empezó a caminar con Dios después que engendró a Matusalén. Ahora, y su vida era tan agradable con Dios que Dios se lo llevó al cielo, o más bien, no al cielo, más bien no lo dejó pasar por la muerte, ¿verdad? Y la razón que Enoc fue llevado, hermanos, fue con Dios, se lo llevó, no fue por su buena conducta, no fue por su buena vida, no fue por sus buenas obras, fue por la fe que tenía Enoc en su Dios. Mire, si van conmigo a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Entonces, no es que Enoc caminó con Dios y tuvo una vida tan buena que Dios dijo: se merece que se vaya al cielo, se merece que vaya al paraíso. No fue porque tenía esa vida, fue por la fe que tenía Enoc en su Dios. Es más, fue por la fe que tenía en su Dios que caminó Enoc con Dios. Entonces, la razón que él caminó con Dios fue por la fe que tenía, ¿verdad? El cristiano camina con Dios es por la fe que tiene en Dios. Amén. Y el cristiano que no camina con Dios es por la falta de fe que no tiene en Dios. Así es, así es. Amén. Es por la fe, por la fe. ¿Hebreos están ahí? ¿Están ahí en Hebreos? Amén. Entonces Dios se lo dio. No sé qué le pasó a Hebreos en mi Biblia. Hebreos 11. Dije el versículo 5. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces agradó, dice su testimonio, su vida caminando con Dios, era una vida tan agradable, tan santa y tan pura y tan que le agradó a Dios. Dice, pero no le agradó, no se lo llevó Dios por la clase de obras que tenía, se la llevó por la fe que tenía, que lo llevó a tener esa clase de vida. Por eso el siguiente versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, entonces quiere decir que no importa las obras, sino que es la fe, ¿verdad? Dice, por la fe Enoc. Entonces Dios lo registra ahora en Hebreos, ese hombre, desde el principio, que ya era una vez más, hermanos, era una generación mala, perversa, totalmente depravada. ¿Me puedes poner aquí arriba, por favor? Entonces, Enoc, fue llevado por su fe, traspuesto, dice la Biblia,
fue traspuesto para no ver muerte, O sea, Dios le llevó. Ahora, pero fue una vez más por su fe. El creyente, el cristiano, será llevado por su fe puesta en Dios. Igual, el Enoc es un cuadro del arrebatamiento, ¿verdad? Y el creyente, el cristiano, va a ser llevado por su fe puesta en Dios al cielo. No porque se lo merezca, sino por su fe, ¿verdad? Si usted ya puso fe en Cristo, va a ser la única razón que Dios le lleve en el rapto, ¿verdad? Esta noche. Entonces, la única razón que el cristiano va al cielo es por la fe puesta en Dios. Ahora, en medio de este mundo perverso, Dios lo llevó, el cristiano en medio de una generación perversa, va a venir el Señor y se va a llevar el cristiano. Ahora, por fe. Entonces, no fue la séptima generación desde Adán, ¿verdad? Desde Adán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, el séptimo es el número perfecto de Dios, ¿verdad? Ya vimos en la Biblia. Y Dios viene y esa generación se la lleva al cielo, o sea, el tiempo de Dios. Hermano, ¿sabe? Enoc nace aquí 7 generaciones y alcanza a conocer a Adán, que tiene Adán 622 años cuando nace Enoc. Conoce a Adán, conoce a Set, a sus abuelos, ¿eh? Pero aquí, después de 2 generaciones aquí, nace Noé. Y luego Dios dice, voy a traer un diluvio y voy a exterminar a todos. 7 generaciones después, para que alguien camine con Dios. O sea, ¿se imagina cómo estaba esto? Estaba bien mal, estaba bien perverso. ¿Por qué no caminó con Dios? Que no lo vio, no lo escuchó. ¿Y por qué Adán no caminó con Dios? Que oyó la voz, se paseaba en el huerto con él. ¿Por qué algunos cristianos que tienen mucho tiempo en la iglesia y en el evangelio, por qué no tienen el mismo caminar que otros más nuevos? La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le mandará. Adán se le dio más que a estos. Se le dio el huerto, se le dio la presencia de Dios, caminaba con Dios, le dio a Eva, todo Dios le acondicionó. ¿Y por qué es que Adán no caminó con Dios? ¿Y por qué hasta la 7ª generación no camina con Dios? Qué triste, ¿verdad? Nos debería dar miedo, ¿verdad? O más bien, sí, nos debería dar miedo de que las generaciones, los descendientes de nosotros no caminen con Dios. Y van a caminar, en algunos casos van a caminar con Dios, si nosotros caminamos con Dios. O más bien, ¿cuántas generaciones va a haber caminar con Dios después que ya no estemos, ¿verdad? Ok. Entonces, Enoc conoció a Adán, el primerito de la descendencia de la raza humana. De ahí hay 6 ciclos aquí. 600 años y la gente viviendo sin Dios, sin nada. Y ya dije, la gente que vive sin Dios vive una vida muy, pero muy mala. Entonces ahora, Dios le dio tanto a Adán. ¿Por qué fue que Adán no se registra en las cosas de Adán, sino de Enoc? ¿Verdad? Pero dije, en medio de esta generación, camina Enoc con Dios. Quiere decir que se puede, hermano, se puede ser un buen cristiano, se puede tener una vida buena, una vida santa, en medio de esta generación perversa, en medio de la gente que no quiere. Y no importa quién no quiera, ¿verdad? Nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. No importa quién se desanime, usted le va a dar cuenta a Dios por usted, no por nadie más, ¿verdad? Y el gentío está con la excusa de que, ay, pero porque aquel sí, a mí no. ¿Por qué aquello sí, a mí no? ¿Por qué aquel? ¿Verdad? Déjalo, ¿verdad? Ellos van a contestar a Dios por ellos. ¿Por qué hay muchos hipócritas? Mira cómo viven aquellos. Mira cómo...
hey, ellos van a contestar a Dios, nosotros vamos a contestar por nuestras vidas, ¿ok? Entonces, Matusalén tiene 2 hijos, o más bien tiene un hijo, versículo 25, ¿verdad? Dice Lamec, y Lamec tiene a Noé después. Entonces, cuando Lamec muere, Lamec muere antes de Matusalén, ¿verdad? Porque dice el versículo, ¿cuál versículo? 29, llamó, 27, fueron todos los días de Matusalén, no, eso no es, el 30, y Lamec después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. O sea que muere antes de Matusalén. A Lamec muere antes de él. Ahora, Matusalén yo escuché un predicador que estudió mucho hebreo y todo eso, y dijo que el nombre de Matusalén quiere decir vendrá cuando él termine. Vendrá cuando él termine. Eso lo quiere decir Matusalén. Y cuando muere, en el año que muere Matusalén, viene el diluvio. Ese es el año que muere. Después voy a pasar una línea de tiempo que ahí está para que lo veamos. Hoy no voy a poder hacer eso. Entonces, Lamec, nota el versículo 29. Lamec dice, y llamó a su nombre, Lamec tiene este hijo, ¿verdad? Noé. Dice, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, Lamec dice, este hijo, Noé, lo voy a crear en el temor de Dios. Va a ser la esperanza, dijo, para toda la maldición que hay sobre la tierra. O sea que ya había, como que vio Lamec, ¿verdad? Que estaba bien pervertida la gente. Y dijo, este nos va a aliviar. Versículo 30, y vivió Lamec, ya lo vemos, dice el versículo 30 que después Lamec tuvo hijos e hijas también, después que nació Noé, igual, viviendo perdidamente, todos ellos. Y todas estas generaciones tuvieron hijos e hijas y vivieron perdidamente. Versículo 32, y siendo Noé de 500 años, 500 años, engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Hermanos, ustedes se dan cuenta que de esas 3 personas viene toda la descendencia sana, quiero decir, santa, o limpia, se puede decir. De esos 3, depende de esos 3 hijos. Depende de cómo ellos vivan, de esos 3 hijos, y de cómo Noé los crió. Depende, porque todo lo demás está pervertido, está bien mal. Por eso Dios decide. Entonces, tiene esos 3 hijos y son la esperanza para el mundo, porque dijo Lamec. Entonces, Noé los cría de tal manera, ¿verdad? Que se mantienen puros, limpios, una vida sana. Noé tiene un hogar de fe. ¿Están hebreos? ¿Perdieron hebreos? ¿Están ahí? Vamos a regresar a hebreos. Hebreos 11. Entonces Noé tiene un hogar de fe. Un hogar en tiempos difíciles. Su hogar tuvo un impacto, tuvo una influencia. Tenía un hogar de fe, una influencia en sus hijos, de tal manera que son los únicos que se salvan. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no sabían, con temor preparó el arca de que su casa se salvase. Y otra vez habla de sus hijos, no el edificio donde vivían. Y por eso fue condenado al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia viene por la fe. Ahora, entonces, pero mi punto es es de que Noé, de ahí depende de que si va a haber gente sana, gente limpia, y Noé, en medio de toda esta generación perversa, tiene una influencia en sus hijos, de tal manera que le hacen caso y se suben al arca, después que ya son adultos. Dice por la fe,
esa fe, dice, tuvo ese temor de Dios que hizo el arca que su casa se salvase, y por esa fe, su hogar era un hogar de fe, ¿verdad? Que tuvo tanta influencia en sus hijos, ¿verdad? Que Dios decide que de ellos venga toda la raza humana después, porque se elimina toda la raza humana. Hermano, quisiera poner el énfasis en el hogar de Noé, en nuestro hogar, ¿verdad? La influencia que tenemos para nuestros hijos. Van a ser bien perversos o Dios va a querer hacer algo, ¿verdad? Con ellos, como hizo con Noé. Y Noé tiene esta fe en Dios que la pasa a sus hijos, influencia a sus hijos para que obedezcan a Dios, para que obedezcan a Él, aun cuando no veían, no se entendía que era lluvia. Y tienen fe en su Padre, en lo que les ha dicho, porque esa grande fe que tenía, que Dios testificó en Hebreos, que salvó su casa. El gentío hoy en día, muchos cristianos están perdiendo su hogar por causa de la falta de fe que tienen, no en el predicador, en el Dios de este lugar, del Dios de este libro, ¿verdad? Y están perdiendo su familia. Ahora, ¿por qué es que muchos hijos de gentes que se sientan en la iglesia, que tienen años en la iglesia, sus hijos crecen y se van al mundo? Y otros no. Otros crecen y se van a PBC, al colegio. Providence, ¿eh? Y otros crecen y dicen, cuando cumpla 18 años y salga de la academia, voy a hacer lo que yo quiera. Ya sé, el predicador no le predicó suficiente fuerte. Ya sé, el predicador de los jóvenes no tuvo suficientes actividades. Ya sé, la academia no fue, suficiente fuerte. Ya sé, algo tuvo la iglesia que no les ayudó, ¿verdad? No es eso. No es la iglesia que produce eso. El hogar produce eso. Nosotros producimos eso. Noé, si él tenía una excusa, había excusa, él tenía la excusa. Pero no es el predicador, no es la iglesia, no es el hogar el que produce eso. Así es. Gracias. Entonces, capítulo 6, por favor. Entonces, Noé tuvo tanta influencia que permanecieron sus hijos siguiendo a su padre y la enseñanza de su padre y su madre. ¿No dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él? Es el hogar, no es la iglesia, es el hogar. Pero bueno, suficiente sobre eso. Capítulo 6 de Génesis. El versículo 1. Dice... versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos e hijas. Ahora, ¿cuándo comenzaron los hombres a multiplicarse? Aquí. Fue como 200 años después, ¿eh? Porque está Adán, 130, Set, 105 Enos, está como 200 años aproximadamente, ¿verdad? Aquí, en esto. Entonces aquí se empiezan a multiplicar, ¿verdad? Y aquí se multiplican, aquí tiene hijos e hijas, también hijos e hijas, y se empieza a multiplicar. Entonces quiere decir que aquí, bueno, ya había muchísima gente. Pero dice cuando empiezan a multiplicarse, ¿verdad? Que sería ahí como 200 años después. Ahora, entonces dice el versículo... sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron entre ellas. Ahora, aquí, ¿verdad? 200 años después. O sea, de aquí hasta allá, Noé, son muchos años, son siglos. Quiere decir, y aquí, por supuesto, los hijos de Dios no se refiere a los cristianos
y los inconversos, ¿verdad? Se refiere, no son cristianos los hijos y los hijos de los hombres son inconversos, no, se refiere a los humanos y luego los hijos de Dios. Ahora, dice que, versículo 2, que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo de entre ellas. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Entonces, hoy en día, no es, antes, por muchos años yo creía que eran los cristianos se casaron con las inconversas, pero no es así, porque hoy en día se casan los inconversos con los cristianos, ¿verdad? Y no tienen gigantes, ¿verdad? Entonces no eran ellos. Ahora, aquí los hijos de los hombres, si van conmigo a Job, por favor, capítulo 1, Job capítulo 1, vamos a correr bien rápido. Vamos. Job capítulo 1. Versículo... Ok, no perdieron Génesis 6, ¿verdad? Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. O sea, estos hijos de Dios eran los ángeles que estaban caídos, eran los espíritus, eran los ángeles, no eran espíritus, eran ángeles, ¿sabes? Que estaban ahí, que estaban caídos. Entonces, esos eran los hijos de Dios. Ahora la Biblia los identifica como hijos de Dios. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. O sea, ahí, ¿quién serían? ¿Verdad? No, los cristianos. Dice, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, número uno, no pueden ser los cristianos porque nadie podía presentarse delante de Dios, ¿verdad? Ningún cristiano todavía, que Cristo no había muerto. Entonces quiere decir que eran los seres angelicales, ¿verdad? Y dice, y vino entre ellos Satanás, o sea, también como hijo de Dios. Job capítulo 30, déjenme ver, Job capítulo 38, por favor. Job 38. Versículo, aquí es donde Dios le está hablando a Job y le está haciendo unas preguntas. Y dice el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Una vez más, ahí no son los cristianos, ¿verdad? Porque está hablando cuando Dios hizo la tierra, dijo, se regocijaban los hijos de Dios, o sea, eran los seres del cielo. Ahora, los que cayeron, ¿verdad? Vayan conmigo a Lucas, no, segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro capítulo 2. Y en Lucas 20:36 igual el Señor habla de que son hijos de Dios los ángeles. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, esos son los hijos de Dios, ¿verdad? Que se mezclaron con las hijas de los hombres en los tiempos de Noé. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esos ángeles. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo, yo sé que estoy corriendo porque quiero... Versículo 18. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por ella. Dice que fue y predicó a estos espíritus, dice, en los tiempos, mientras se preparaba el arca, dijo, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Vamos a regresar a Génesis 6. Entonces encontramos aquí, ¿verdad?, que todos estos años, todos estos seres se mezclaron con la raza humana, con mujeres, y todo esto pasó allá en Israel, en todo el área de Israel, en todo lo que es el mundo antiguo, que cerquita de ahí está Grecia. Y en Grecia hay le llaman la mitología griega, ¿verdad? Donde hay dioses ahí. El dios del agua, el dios del fuego, el dios del cielo. Hércules. Zeus, el dios Zeus. Y luego Zeus tiene hijas e hijos. Y luego ellos eran considerados dioses. Tenían hijos con mujeres humanas. Ahora, yo en realidad no creo que es una mitología, un mito. Yo creo que en un tiempo sí fue real eso, de acuerdo a la palabra. Porque ese era el mundo antiguo, ese era el lugar donde toda esta gente se reprodujo. Fue esa área. Ustedes han visto esas imágenes, ¿verdad? Donde un hombre que tiene cuerpo de caballo y cuerpo de hombre, ¿verdad? O sea, se mezclaban con los seres angelicales, esos ángeles con toda clase de animales. Estamos ahí en Génesis, ¿eh? Dice el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más usarán sus días 120, ahí está la paciencia de Dios en los tiempos de Noé. Serán 120 años. Había gigantes en la tierra, etcétera. Dice y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Ahí está. Esos son los que yo creo, en esos tiempos, que eran los dioses de Grecia, que ellos llamaban dioses. Y la razón que les llamaban dioses era porque tenían un poder sobrenatural, que no tenían un humano, ¿verdad? Porque tenían ese poder satánico, ¿verdad? Ese poder que tenían los ángeles. Y como tenían esa fuerza, pues eran dioses para la gente, ¿verdad? Ahora, si van conmigo dice el versículo 4, había gigantes y en aquellos días y le nacieron hijos, ¿verdad? Que eran todos gigantes. Versículo 5 dice, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad, varones de renombre. La antigüedad es allá en Génesis, al principio, desde el principio de la antigüedad. Si van conmigo, Deuteronomio, por favor, Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a terminar. Hay un propósito por el cual les estoy enseñando, porque más adelante es donde está. Ahora, eso es algunas cosas, ¿verdad? Que, hermanos, el mundo satánico, el mundo, los ángeles caídos, llegaron aquí con el propósito de arruinar la raza humana, con el propósito de totalmente arruinar la raza humana. Y antes de que lleguen ahí a Deuteronomio, dice el versículo 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y estaba corrompida. Ahora, yo creo que el diablo quería destruir toda la raza humana, y con todos esos ángeles que Judas dice que dejaron su morada, que se salieron de su estado,
y se pudieron mezclar con la raza humana. Querían destruir la raza humana, querían arruinarla, querían distorsionarla. Es lo que está pasando hoy en día con el homosexualismo, el lesbianismo, los transvestis y toda esa gente, ¿verdad? Es el mismo plan, es destruir la raza humana, corromperla, contaminarla. Y eso fue lo que pasó. Y por eso Dios dice, los voy a exterminar todos. Ahora, yo creo, una vez más, que el diablo quería hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque si el diablo hace eso, no hay una sangre limpia para que venga el que iba a poder nacer, para poder morir en la cruz con la sangre pura, limpia, no contaminada, y entonces la raza humana se va al infierno. Por eso el diablo quería destruir toda mezclarse y arruinar, porque se pone mucho peor después, Deuteronomio. Pero gloria a Dios que había algunos que permanecían limpios, permanecían bien, porque de ahí pudo venir el Mesías, el Salvador, y hoy en día nos podemos parar y decir, gloria a Dios que vino por la bendita Virgen María, que dio a luz a ese hijo, y que tenía esa clase de vida, que Dios dijo, voy a usar a María para traer a mi hijo. Y si el diablo hubiera contaminado la tierra para siempre así, no hubiera podido venir el Salvador, no hubiera salvación para la raza humana. El diablo quería llevarse todo al infierno. Bueno, suficiente sobre eso. Deuteronomio 1, versículo 9. Dice, en aquel tiempo yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os multiplicado, y aquí que hoy vosotros sois como las estrellas del cielo. Versículo 2. Es capítulo 2, perdón. Capítulo 2, lo siento. Lo siento, este es mi segundo error de todo el año. Versículo 9, 2:9. Y Jehová me dijo, aquí está Moisés diciéndole, ¿saben qué está pasando aquí? El pueblo de Dios está por entrar a Israel, a Canaán, ¿verdad? A Canaán, la tierra antigua. Está por entrar ahí. Y Moisés le dice al pueblo, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Están por entrar a Jerusalén, a Israel, ¿verdad? Y dice Moisés, Dios dice, ahí habitaron el pueblo grande, numeroso, gigantes, versículo 11. ¿De dónde vinieron los gigantes? De aquí, ¿verdad? Cuando empezaron a multiplicar. ¿Dónde era entonces el lugar? La tierra ahí, en Israel. Entonces, capítulo 2, por favor, versículo 19. Estamos en el 2, ¿verdad? Versículo 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no les molestes ni contiendas con ellos, porque yo no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot la he dado por heredad, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la antigüedad, ¿verdad? El tiempo de la antigüedad, a los cuales los amonitas llamaban Números 13, por favor. Vamos a terminar aquí, lo siento. Hice bolas y quería correr atrás de esto. Números capítulo 13, por favor. Aquí ya están los espías, ya entran los espías a espiar la tierra porque ya están ahí en la orilla. ¿Se acuerdan? Moisés manda 2 espías y entran ahí. Y dice el versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer las tierras
que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Una vez más, la tierra de Israel, ¿va? Donde van a entrar. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los espías dijeron, entramos ahí y hay gigantes. O sea, eran esos gigantes, ¿verdad? De la antigüedad, los que se mezclaron con las hijas de los hombres. Vamos a terminar ahí. Y después vamos a continuar. Es que me atrasé mucho. Hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Por gente como Noé, como sus hijos, que estuvieron dispuestos a no participar en los pecados del mundo, en los pecados del diablo, para poder tener la herencia que hoy en día nosotros tenemos. Dice por fe, y la fe que tuvo tan grande que salvó su casa. Entonces, una vez más, quiere decir que en esta generación perversa y mala no hay excusa por no vivir una vida cristiana. Es el mismo Dios, es el Dios que todavía que puede hacer las cosas. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos, que Dios todavía puede hacer las cosas. No hay excusa. Si alguien tenía excusa para no vivir para Dios, era Noé y sus hijos. Sí tenían excusa, porque todos estaban bien mal, estaban perversos. Vamos a orar, por favor.